Hola, les doy la bienvenida a nuestro primer video en este canal de YouTube. Mi nombre es Adrián y hoy vamos a conversar de un director que acaba de estrenar película en Netflix. Pero creo que dada la coyuntura, vale la pena conversar primero de otra persona. Hace algunos días, George Floyd, un hombre afroamericano, fue sometido brutalmente por un policía blanco que lo asfixió presionándole la rodilla sobre el cuello. Tal vez te enteraste de lo que vino después. La ola de protestas que surgió llegó incluso a que la Casa Blanca apagara sus luces, como nunca antes en su historia. Y antes de que hagas roche diciendo que las vidas blancas también importan y que todas las marchas son financiadas por Soros, date cuenta que la magnitud de estos hechos es más entendible con un poquito de contexto histórico. ¡Historia! No te vayas todavía, te explico por qué es importante. ¿Cómo vas a entender una situación si no sabes de dónde surge? Érase una vez un país que se fundó el 4 de julio de 1776 por un grupo de colonos ingleses que decidieron que no querían seguirle pagando impuestos a la corona inglesa. Se asentaron en suelo americano y, entre otras cosas, exploraron y masacraron tribus nativas para hacerse de su lugar. Estos cristianos y modernos hombres también trajeron consigo, previo secuestro y muchas otras vejaciones, a un gran número de personas oriundas de África. Personas negras, infrahumanas, separadas de su familia, vendidas como objeto y explotadas hasta la muerte por un patrón blanco. Casi 100 años después, por razones que aún no investigo a profundidad, un grupo de estadounidenses dijo, tal vez deberíamos hacer algo por liberar a los esclavos, pero la mayor parte de opositores se concentraba en el sur del país, sede de grandes plantaciones, estereotípicamente de algodón, y haciendas donde la explotación de esclavos era la base del poder económico. Estos sureños estaban tan decididos a mantener su estilo de vida que entre 1861 y 65, 7 de esos estados esclavistas se autodenominó la Confederación, crearon su bandera y se mecharon contra los abolicionistas del norte. Este conflicto interno fue una guerra que marcó para siempre la historia de Estados Unidos, la Guerra de Secesión. De más está decir que la libertad de los esclavos ganó al final. El famoso presidente Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos en 1863 y fue asesinado de un balazo en la nuca algunos años después cuando terminó la guerra. Uno diría, ¡qué bien! ¡No más esclavos! ¿Te suena algo que hizo un tal Ramón Castilla por aquí? Pero esta proclamación, por más correcta y bonita que suene, ¿cambió efectivamente la vida de los afroamericanos? ¿Se volvieron parte reconocida de la cultura norteamericana? El director del que te quiero contar hoy forma parte de los 48 millones de afroamericanos que viven en Estados Unidos. Y en un momento donde muchas aristas de la historia parecen estar reevaluándose, vale la pena compartir con ustedes el trabajo de un hombre que no se ha callado desde 1986. Hi, I'm Spike Lee. When I'm not directing, I do this. It pays the rent, puts food on the table, butter on my whole wheat bread. Anyway, I had this new comedy coming out. It's a very funny film. She's Gotta Have It. Causó polémica por retratar la activa vida sexual de una mujer negra que no quería comprometerse con nadie. Tal vez no te suene el nombre de Spike Lee, pero es él, un hombre pequeño que le gusta mucho el básquet y es profesor de cine en la Universidad de Nueva York. Brutalmente honesto y sin miedo a retratar la realidad que lo rodea. Someone just got killed yesterday in Louisville, Kentucky by the cops. This is not new. It's been going on for 400 years. Ha producido decenas de películas en los últimos 30 y varios años y de hecho iba a ser el presidente del jurado del prestigioso Festival de Cannes 2020, cancelado por coronavirus, por supuesto. Su filmografía se caracteriza porque retrata la vida y dinámicas de la población afroamericana de manera compleja y matizada. Es una constante que sus personajes deban despertar. Wake up. En un mundo que no solo parece anular su existencia, sino también estar lleno de violencia. Lee no es un cineasta interesado en llevarte a mundos fantásticos o a finales felices a lo Spielberg. Él reconoce el poder que tiene el cine para polemizar y discutir problemáticas sociales, tanto que dos de sus trabajos más potentes son de hecho documentales. Uno de 1994 llamado Four Little Girls, sobre un asesinato racista que acabó con la vida de 4 niñas negras en una iglesia de Alabama, y When the Levees Broke de 2006 sobre la catástrofe del huracán Katrina en Nueva Orleans. Para que conozcas un poco más del trabajo de este genial director, antes o después de que veas The Five Bloods en Netflix, que está recién estrenada, y apenas termine de grabar este video voy a ir a ver. Hoy te recomendamos dos de sus películas más conocidas. BlacKkKlansman. Ron Stallworth, interpretado por John David Washington, es el primer policía negro de Colorado Springs.
y se siente orgulloso de serlo. Ya veo muchas cejas levantándose por ahí. Contra todo pronóstico, su trabajo de investigación lo lleva a contactarse con la organización racista del Ku Klux Klan, en la que logra infiltrarse con ayuda de su amigo judío Flip, interpretado por un genial Adam Driver. BlacKkKlansman explora el racismo y sus consecuencias nefastas a través de una historia que te engancha, pero que tampoco tiene roche de hacerte sentir muy incómodo, sobre todo cuando acompañamos a Flip en la guarida de los racistas. A lo largo de la investigación no solo conocemos a un cuerpo de policía con errores y fatales cortes de presupuesto, sino también a dos grupos enfrentados en los Estados Unidos de los años 50, los movimientos estudiantiles afroamericanos y el KKK. Hubo una época no muy lejana en la que la segregación era toda una pendejada. Si eras negro, solo podías sentarte en los asientos del fondo, que eran 2 o 3 o 4 marcados para negros, a no ser de que el bus se llenara, subieran más blancos y te quitaran el sitio para que ellos pudieran sentarse. El 5 de diciembre de 1955, una mujer afroamericana llamada Rosa Parks fue juzgada y condenada por negarse a dar su asiento. En agosto del mismo año, Emmett Till, un chico de 14 años afroamericano, fue brutalmente asesinado por haberse acercado demasiado a una mujer blanca. Más de 50 años después, esta mujer declaró de que nunca hubo un acercamiento indebido ni una agresión verbal. Estos dos eventos ocurrieron algunas décadas antes de cuando ocurre esta historia. A estas alturas, ya un creciente número de afroamericanos se habían levantado para cuestionar los abusos de los que seguían siendo objeto. ¿Solo entonces? Por eso esta historia nos muestra ese ánimo joven, representado en Patrice, la presidenta del Consejo de Estudiantes, la mujer valiente amenazada por un grupo de hombres blancos, adictos a las armas de fuego, a subordinar a sus esposas y a usar la violencia en contra de los negros para que recordaran cuál era su lugar. Lee no tiene problemas con hacer borroso el límite entre la realidad y la ficción, entre el presente y el pasado que nos encanta seguir repitiendo. BlacKkKlansman no solo ganó el Grand Prix del Festival de Cannes 2018, se convirtió en la película que le dio a su director su primera nominación como mejor director en los premios más sobrevalorados del cine, los Oscar. Y eso, gente, es un escándalo, conociendo la siguiente película que quiero recomendarles. But there is one film missing from this list that deserves to be on it because, ironically, it might tell the biggest truth of all, and that's Do the Right Thing. Yes, yes, yes. Aunque BlacKkKlansman sea una película bien hecha, redonda, con un mensaje potente, yo creo que tal vez no está a la altura del trabajo de un Spike Lee más joven, más enojado, más removido por su contexto. Se terminaba la década de los 80s y los movimientos afroamericanos por los derechos civiles se habían removido como pocas veces por la creciente violencia policial. En 1983, Michael Stewart fue asesinado bajo custodia policial por haber pintado un graffiti. En 1984, la policía mató con escopeta a Eleanor Bumpers, una anciana negra que se resistía a ser sacada de su casa. Estas personas y sus historias son algunas a quienes está dedicada esta película y quienes movieron a un Spike Lee de 32 años a escribir, producir, actuar y dirigir su tercera película en 1989. Do the Right Thing es toda una experiencia incendiaria, coral, que a las justas fue nominada en aquellos Oscars por su guión original y por la actuación del miembro más blanco del elenco. Cosas curiosas de Hollywood. Desde los créditos iniciales nos queda clara la energía frenética de este trabajo por pelear contra el poder, contra la noción misma de una historia estructurada como Hollywood manda. Do the Right Thing apela a un retrato grupal de barrio. A lo largo de un solo día, el más caluroso del verano, nos sumergimos en el picante espacio de Bed-Stuy en Brooklyn, Nueva York. Aquí vive Mookie, interpretado por el director, un repartidor de pizza con pareja y un hijo pequeño que no tiene ningún tipo de ambición y que interactúa en su día a día con una variedad de personajes, como el ecuánime alcalde de Ossie Davis, el locutor de radio que interpreta Samuel L. Jackson, Radio Rahim, un hombre enorme que siempre repite la misma canción en su estéreo, o una mujer que todos en la cuadra llaman madre hermana sin darse cuenta lo denso que es realmente ese apodo. Pero en este barrio,
Los negros no son la única minoría. Hay una fuerte presencia latina. Y frente a frente, los negocios más importantes de la cuadra son el minimarket de una pareja de coreanos y la famosa pizzería de Sal. Un italoamericano que gestiona con sus 2 hijos y de manera muy generosa el negocio familiar. En este pequeño microcosmos, las tensiones empiezan a acumularse desde tempranito. La gente se trata mal porque su color es diferente o incluso porque una persona es muy vieja y no tiene por qué creerse nada en este barrio. Y por supuesto, también hay una gran tensión entre... Todas estas historias se entrelazan hasta llegar a un clímax tan esperado como desolador, tan violento como incoherente. Y así como Radio Rahim nos dice en un genial monólogo que el mundo siempre se mueve por la lucha entre el amor y el odio, Do the Right Thing concluye con 2 frases de 2 de los pensadores afroamericanos más importantes del siglo XX, Martin Luther King y Malcolm X. A ambos los hemos visto a lo largo de toda la película. El personaje de Smiley, un patita que se pasa toda la historia ganándose la vida vendiendo copias del encuentro icónico entre ambos personajes. Y es necesario aclarar, aunque ambos comparten una causa común en contra del racismo, sus enfoques eran opuestos. Luther King pasó a la historia y hasta es recordado el tercer lunes de cada enero en Estados Unidos por haber sido un firme defensor de la resistencia y la lucha pacífica, inspirado en sus ideales de clérigo cristiano y en la resistencia que había organizado Mahatma Gandhi contra el colonialismo inglés en la India. Y aún así, aunque este hombre no haya levantado nunca un arma contra nadie, fue asesinado por haber inspirado y generado la movilización de miles de afroamericanos. ¿Cuándo no los hombres buenos siendo asesinados? Malcolm X, por otro lado, es menos sonado. No se trató de un hombre de parroquia, sino de un pequeño delincuente que terminó encarcelado tras la muerte de su padre y la hospitalización de su madre. En el presidio se convirtió al Islam, renegó de su apellido de esclavo Little, pequeño en inglés, y se volvió portavoz de un movimiento que entendía la violencia como una respuesta válida ante un sistema opresor. Por si acaso, Spike Lee también le hizo su película en 1992, protagonizada por el papá del protagonista de BlacKkKlansman, Denzel Washington. Como Luther King, Malcolm X fue asesinado a los 39 años, pero ya no por un hombre blanco, sino por otro hombre negro que no estaba de acuerdo con su progresivo alejamiento de la nación del Islam. Do the Right Thing parece dejarnos colgando con esa duda. Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. ¿Qué significa hacer lo correcto? ¿Es mejor poner la otra mejilla o prepararse para el contraataque? Lee mismo dice que cerró su película con la frase de Malcolm X porque era la que él sentía más cercana a su pensar en aquellos días de fines de los 80. Pero 30 años después, con más tiempo a cuestas y nuevas perspectivas, parece que Spike ha cuestionado esta primera idea y nos propone en BlacKkKlansman no solo que hay un cambio que sí puede lograrse desde dentro, por más yuca que pueda ponerse la cosa, sino que además, seamos radicales o no, si existe un enemigo en común como el racismo, no tendríamos por qué estar divididos. Entonces, cuando llegues a esta parte de la película y veas lo que hizo Mookie con este tacho de basura, pregúntate si estaba haciendo lo correcto, si era el único camino, el mejor. Si no podemos pensar de ahora en adelante en mejores posibilidades para dejar de matarnos los unos a los otros por el color de nuestra piel. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó el video, no tengas roche de dejarnos tu like, dejar un comentario y también suscribirte y compartirlo con toda aquella persona que quieras. Si tienes alguna idea de alguna película que te gustaría que analizáramos un poco más, también haznoslo saber. Recuerda también que junio es un mes importante porque en Perú conmemoramos el mes de la cultura afroperuana y que tal como nos vemos rodeados mediáticamente de todas las situaciones que pasan en Estados Unidos y afuera, también vale la pena mirar un poco hacia adentro. Nos vemos en el siguiente video. Chao.